El héroe de esta historia es un maestro del disfraz. Para algunos se ha aparecido en forma de cuña. Para otros parece un cono. Pero sin importar la forma que haya tomado, él siempre ha sido el número uno. Su historia es nuestra historia. Es una historia de lucha, de conocimiento, del origen de los números. Veremos cómo ayudó el Uno a crear las primeras ciudades, a levantar imperios. Cómo inspiró a los grandes pensadores de la historia, y también conoceremos su papel en el funcionamiento del dinero como lo conocemos hoy. Gracias. Finalmente veremos al Uno combinarse con el Cero para dominar nuestro mundo actual, el mundo digital, un mundo de unos y ceros. Estas palabras que hoy estoy diciendo fueron escritas en mi computadora mediante un código de unos y ceros. Hasta mi imagen, que aparece en este televisor digital, es enviada por el aire en forma de una serie de unos y ceros. Bien, ¿cómo es que estos dos dígitos llegaron a dominar nuestro mundo? No siempre fue así. De hecho, durante gran parte de la historia humana, el cero no existió. Es el uno el que importa. La historia de Uno. ¿De dónde viene el uno? Pues su historia comienza con el origen del mundo. Hace unos 3.400 millones de años, años más, años menos, por supuesto. El primer y primitivo Uno saltó del caldo primario y cayó en tierra firme. No, no fue así. Era una broma. De hecho, los orígenes del Uno están envueltos en un misterio. Es un misterio que solo los ancestros más primitivos pueden responder. En algún momento, uno de ellos debe haber sido el primero que utilizó el Uno para contar. ¿Pero cuándo? Desde que el hombre aprendió a hacer marcas en los huesos, ha hecho precisamente eso, marcas en los huesos. Pero, ¿qué hay del amigo que hizo marcas como estas hace 150.000 años? ¿Es posible que las hubiera hecho para contar? ¿Estas marcas representan una serie de unos? Pues los expertos nos dicen que, luego de evaluar la evidencia científica y arqueológica, no tienen ni idea. De lo que sí están muy seguros es que el Uno es mucho más joven que nosotros. No fue sino hasta hace poco, apenas unos 20.000 años, que apareció la primera evidencia realmente sólida de que el Uno existió y de que alguien lo utilizó para contar. El nacimiento del Uno. Claro, no se veía así cuando nació. Entonces, el Uno era solo una marca en un hueso. Este hueso, conocido como el hueso de Ishango, lo encontraron hace poco tiempo en el Congo. Miren esto. ¿Se ven estas marcas? Sabemos que cada una representa un uno. ¿Cómo lo sabemos? Pues alguien usó esto para contar porque hay 60 marcas en este lado del hueso y 60 marcas de este otro lado. Y atrás están en grupos igualmente numerados. Eso no se puede hacer sin contar. El hueso de Ishango podría ser el momento definitivo de la historia de la humanidad. Según los zoólogos, otros mamíferos pueden contar hasta 3 o 4, pero no más. Al convertir un 1 en una marca,
Nuestros primeros ancestros pudieron contar hasta 4, 5 o 6. Claro está, si eran inteligentes. De hecho, podían contar la cantidad de unos que quisieran. Eso fue lo que nos dio ventaja sobre los leones y los tigres. Desde entonces, el contar no tuvo límites. El 1 se estaba convirtiendo en un hombrecito. ¿Pueden apagar ya esa música? Gracias. Mientras tanto, los seres humanos evolucionaban en su forma de vivir, lo que cambió la historia del 1 para siempre. Dejaron de vivir en cuevas naturales y comenzaron a construir sus propias cuevas, casas. El próximo gran paso en la vida del 1 sucedería en la antigua civilización de Sumeria, en el Medio Oriente, hacia el año... Bueno, aquí lo tienen, el 4000 a.C. En esta época, los sumerios decidieron darle al 1 su independencia. Dejaron de marcarlo en un hueso y lo liberaron al representarlo mediante una ficha. El 1 se civiliza. Esta transformación cambió no solo la vida del 1, sino el curso de toda la historia. La invención de las fichas les permitió a los sumerios hacer lo que nadie había hecho nunca antes. Si se agregan marcas a un palo o a un hueso, solo se pueden sumar y ya. Con las fichas, uno puede restar. Digamos que tienes 6 pollos y te comes 5. ¿Qué te queda? Una indigestión. No, inventaste la aritmética. Ha sido el mayor logro del 1 hasta ahora. Pero, ¿por qué pasó aquí? Para saber eso, debemos ir a donde esto no sucedió. Conozcan a los Walfrey de Australia Central. Un pueblo que lleva unos 30.000 años ocupándose de sus asuntos hasta que llegó allí un antropólogo y se dio cuenta de que no utilizaban números. La gente se interesó mucho en Walfrey porque en nuestro idioma no utilizamos los números. Tenemos una palabra para el 1, pero eso es todo. Hasta hace poco los Walfrey vivían sin el uso de números. ¿Cómo es posible hacer eso? Las cosas que ustedes hacen en su mundo son distintas aquí. El viejo Halpal Harry, por ejemplo, nunca conoció los números. Hola, Halpal Harry. ¿Cuántas veces te has casado? Una. ¿Cuántos nietos tienes? Muchos. Baja. Halpal Harry nombra a sus nietos, pero no dice que son 4. Eso no existe en su vocabulario. Muchos. Las viejas generaciones de los Walfrey no hablan en términos de la hora exacta del día, sino de la posición del sol. Tampoco hablan de distancias, porque su tierra está dividida no en números, sino en canciones que contienen toda la información que necesitan. Estas canciones atemporales, profundamente arraigadas en su cultura, son motivo de enorme orgullo nacional. De hecho, en su vida tradicional, un Walfrey no necesita un sistema numérico, mucho menos la aritmética. Entonces, ¿por qué del otro lado del mundo, hace 6.000 años, el pueblo sumerio necesitó convertir el 1 en una ficha e inventar la matemática? ¿En qué se distinguía la vida del Medio Oriente? Es decir, ¿por qué la gente de aquí estaba tan dispuesta hacia las matemáticas? Quizás es porque había muchas personas viviendo en el mismo lugar.
A diferencia de los Walpri, los sumerios vivían en ciudades y las ciudades necesitan organización. Los granos debían guardarse y distribuirse, y para saber la cantidad que le tocaba a cada quien hacía falta la aritmética. Por eso, los sumerios convirtieron al uno en una ficha en forma de cono. Esas fichas permitieron los medios necesarios para medir la riqueza, calcular ganancias y pérdidas, y lo más importante, cobrar impuestos. Sí, la vida citadina tiene la culpa de que existan las matemáticas. La habilidad para la aritmética no era lo único que los sumerios necesitaban para sus programas cívicos. También necesitaban mantener un registro permanente de sus cálculos. Pero esperen, la palabra escrita aún no se ha inventado. Los números parecen ser los primeros escritos del mundo. Sucedía así. Números específicos de conos eran guardados en sobres de arcilla que luego se sellaban. Pero una vez sellados, ¿cómo recordaban cuántos conos había dentro? Tremendo problema. Pero esperen. Podían tomar otro cono y hacer tantas marcas en la arcilla como conos hubiera dentro. Pero en algún momento, alguna mente brillante pensó que no necesitaban los sobres. Es más, ni siquiera los conos se necesitaban. Solo se hacían marcas sobre una tableta de arcillas y ¡bingo! Se hacía un registro de los números. La idea de la escritura había nacido. Los matemáticos sumerios podían mantener registros permanentes de sus cálculos, los cuales podían ser más complejos que nunca. Solo unos pocos eran iniciados en los misterios de los números y se entrenaban desde la niñez. Se convirtió en una poderosa y pudiente élite a la cual incluso hoy seguimos haciendo homenajes. Así es, el gran regalo de los sumerios al mundo, el contador colegiado. El uno era tan disciplinado y organizado como nunca antes. Se convirtió en una poderosa herramienta, útil para poder construir imperios, que fue precisamente lo que le pasó al uno en su próxima encarnación. El uno se convierte en una medida. Egipto, año 3000 a.C. En las manos de los sumerios, el uno era parte de un complejo sistema de contabilidad. Los egipcios iban a ampliar el talento del uno aún más. Aparte de caminar lentamente, no sonreír ni pararse en formación, los egipcios adoraban las cosas grandes. Las grandes construcciones, las grandes estatuas, los grandes ejércitos. También lograron dar con algunos números enormes. La forma de anotarlos nos ofrece un fascinante vistazo de la jerarquía de la sociedad egipcia. Primero anotaban los números del pesado trabajo diario. El 1 era una línea plana y sin adornos. El 10 era una cuerda. Y el 100, una cuerda enrollada. Solo eran números del trabajo diario. Pero luego venían los números para los aristócratas, los números para impresionar. Para anotar 100 dibujaban un loto, símbolo de placer. Para 1000, un dedo amenazador. Y luego, los números para el faraón. Un número con el que los sumerios jamás soñaron. 1.000.000. Un número que el faraón necesitaría solo para contar sus prisioneros. Fue el primer millón jamás concebido, y su símbolo era el de un prisionero pidiendo perdón. O quizás el del contador pidiendo que no le pusieran a contar prisioneros. En fin, el 1 estaba tan ocupado como nunca. Pero el 1 tenía otro empleo que los egipcios querían que hiciera, quizás el más importante de todos. Necesitaban que el 1 los ayudara
en las construcciones. Los primeros egipcios eran excelentes constructores y tenían un buen ojo para la belleza. Pero no se puede crear un edificio hermoso sin medir las cosas bien. Y no se puede medir nada bien a menos que sepas cuál es la unidad de medida. Es decir, cuánto medía ese uno. Para resolver este problema, los egipcios hicieron algo que nadie más había hecho. Definieron su versión propia del uno. La basaron en el largo del brazo de un hombre, desde el codo hasta la punta de los dedos más el ancho de la mano. Así, el uno fue conocido como el codo, la medida de todo, la regla indiscutible. Estos unos oficiales, los codos maestros, eran tan importantes que se guardaban con celo en los templos. Luego, los copiaron y los distribuyeron a lo largo de todo el imperio de forma tan rigurosa que en cualquier proyecto de construcción se supiera cuánto medía el uno. Con esta sencilla unidad de medida, los egipcios pudieron cumplir sus vastos proyectos de construcción con una exactitud asombrosa. Sin la aparición del codo, algunas maravillas del mundo hubieran sido, pues, mucho menos maravillosas. ¿Se supone que hiciera eso? Al transformar al uno de una unidad de cuentas a una unidad de medida, los antiguos egipcios no solo abrieron un mundo nuevo a la sastrería y a las alfombras a la medida, sino que convirtieron al uno en la medida de todas las cosas. Uno ya era la regla. Pero su destino sería más especial. El uno se iba a convertir en la esencia del universo. El uno se convierte en un dios griego. Todo empezó hace unos 2500 años en la antigua Grecia, o la Grecia moderna de ese entonces, gracias a un tipo llamado Pitágoras. Pitágoras. ¿No había una teoría así? El cuadrado de la hipotenusa del ángulo recto de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados adyacentes. Así es, el teorema de Pitágoras. Muy aburrido, yo nunca lo entendí. Yo creo que Pitágoras es un sujeto muy interesante. ¿En serio? Tuvo una escuela en la que sus alumnos debían renunciar a sus posesiones materiales, comer solo vegetales y jurar que jamás tocarían los granos. ¿Y por qué eso? Según Pitágoras, parte del alma escapaba con un pedo. Es sin en la escuela hoy día. Grecia, 520 a.C. Es cierto que Pitágoras era un poco, pues, loco, es la única forma de decirlo. Estudió en Egipto, en el Medio Oriente, y a su regreso a casa organizó la Escuela Vegetariana de Matemáticas, donde se dedicó a explorar las maravillas y los misterios que esconden los números. Pitágoras fue el primero en dar con la idea de números pares e impares, y hasta les asignó un sexo. El 1 era un hombre, el 2 era mujer y demás. También le fascinaban los números enteros, los grupos de unos. Se dio cuenta de que ciertos números enteros hacían formas agradables. El 3 forma un triángulo, el 4 un cuadrado. 1 más 2 más 3 más 4 da 10, lo que forma un triángulo mágico. Pitágoras también sabía que el 1 podía ayudar a explicar una de las dudas filosóficas esenciales de la época. Los filósofos griegos se empeñaron en buscar eso que es la esencia de todas las cosas. Algunos filósofos decían que todo está hecho de fuego. Otros decían que era de aire, otros de agua. Según Pitágoras, todo estaba hecho de números, incluyendo la música. Para conocer lo que Pitágoras quiso decir, me vine al Walter Perry Garden Center en Oxfordshire. Muchas gracias. Todo lo que necesito ahora es un matemático. Yo soy matemático. Vaya, qué suerte. Pero si quieres aprender de Pitágoras, música y matemáticas, necesitaremos macetas de distintos tamaños. Aquí está.
Pitágoras quiso entender por qué sonaban tan hermosas y armoniosas ciertas combinaciones de notas. Si tocamos una maceta, obtenemos una nota, la. Si la combino con la nota de esta maceta, es una mala combinación. A ver cómo suenan juntas. Sí, eso no se oye bien. Pero si toco esta maceta, es una hermosa combinación. Oigámosla juntas. ¿Por qué es una combinación tan hermosa? Pues, por las matemáticas. La relación entre las ondas de las dos macetas forma una relación perfecta de 1 a 2. La combinación entre números enteros es lo que produce el sonido, a diferencia de la otra maceta, que es una relación de 1 a 1,264. No es una buena relación entre enteros, lo que causa el mal sonido. Entonces Pitágoras dice que las armonías vienen de combinaciones de números enteros. Números que son grupos de unos. Pitágoras se dio cuenta de que los números enteros son la razón de los sonidos hermosos. Se emocionó al punto de deducir que la matemática era la base de todo, lo que podía explicar las armonías musicales, el cosmos. De ahí es que viene la frase, la música de las esferas. ¿Comenzamos? Claro, ¿por qué no? Si la belleza de la música descansaba en los números enteros, según Pitágoras, todo lo demás también. Ya que los números enteros son agrupaciones de unos, el uno debía ser el material esencial del que el universo estaba construido. Nunca fue más admirado el uno. Sin embargo, el sistema de creencias de Pitágoras iba a fracasar. Irónicamente, el triángulo que lo hizo tan famoso sería la prueba de su error. Si el uno estaba en el núcleo de todo, también debía estarlo en el núcleo del triángulo. Incluso el triángulo de ángulo recto, de dos lados iguales. El problema es que no es así. Pitágoras siguió tratando de hacer de cada lado un número exacto de unidades, pero le era imposible. Cuando uno de sus discípulos le hizo ver esto, los demás lo abrumaron. El sistema de creencias de Pitágoras, de que el mundo estaba basado en unidades, era una mentira. El cuadrado de la hipotenusa del ángulo recto de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados adyacentes. Desmentido por su figura geométrica preferida. Sin embargo, el uno estaba por iniciar una nueva carrera. Solo que antes tendría que ser un poco menos real. Como los que le precedieron, Pitágoras no podía concebir los números a menos que representaran cosas reales. Un 1 no era un 1 a menos que representara una silla, un paso, un presentador de televisión. Pero los matemáticos que siguieron a Pitágoras se liberaron de esta limitante. Sí, Arquímedes es famoso hoy por ser el primer inventor. Además, fue el más grande matemático del mundo moderno. A Arquímedes le encantaba jugar con los números, por lo que llevó las matemáticas al reino de lo inimaginable, ya que en estos juegos hacía que los números hicieran cosas imposibles, como por ejemplo, averiguar cuántos granos de arena hacían falta para llenar el universo. Aunque algunos de estos juegos parecían triviales, a veces arrojaban resultados prácticos de los cuales nos beneficiamos hoy día. Por ejemplo, estaba obsesionado con lo que sucedería si se convertía una esfera en un cilindro. ¿Cuál sería la diferencia en el área que ocuparía? En lo personal me importa un bledo, pero para Arquímedes, el momento más importante de su vida fue lograr el éxito al encontrar una fórmula. Aunque fue apenas un alarde de conocimiento matemático, al final probó ser asombrosamente útil. Gracias a Arquímedes, los cartógrafos modernos pudieron convertir el globo terráqueo en un mapa plano.
El 1 ya no era la esencia del universo, pero ayudaba a crear la era dorada de las matemáticas teóricas. Pero una nueva fuerza se desarrollaba en el mundo, y el 1 iba a ser dominado por gente que tenía obsesiones muy distintas. Arquímedes vivía en Siracusa, ciudad que fue invadida por los romanos en el 212 a.C., mientras estaba en mitad de un cálculo difícil. De hecho, estaba tan concentrado en su trabajo que solo pudo decir: "Les ruego que no me interrumpa". Comentario no muy inteligente. Fue el fin de la matemática teórica en el mundo clásico. A los romanos no les interesaban las abstracciones etéreas como el cálculo del peso de todas las cabras que jamás han existido. A ellos les interesaba el poder. Le gustara o no, el 1 era un servidor de Roma. Debía dejar detrás el confuso mundo de las matemáticas abstractas y asumir asuntos más prácticos. El 1 entra al ejército. Se convirtió en la base del mundo romano, ya que lo usaron para imponer un rígido yugo numérico en sus ejércitos. Había 10 hombres en una sección. 10 secciones con 100 hombres eran las llamadas centurias. A 2 secciones se les llamaba manipulus, lo cual significa literalmente un puñado, lo cual imagino que eran 200 soldados romanos. Hasta los castigos se plegaban a principios numéricos. Si una legión sufría una derrota humillante, toda la legión era diezmada, palabra que proviene del latín decem o 10. Sin importar su culpa, 1 de cada 10 soldados era asesinado. El gran objetivo del mundo romano era avanzar en sus intereses, y la matemática teórica no era de su interés. Eso no me sorprende. Los números romanos no facilitan en nada las cosas. Mírenlos. Son versiones mejoradas de las viejas marcas en los huesos. La única novedad es que hay más símbolos mientras la cifra sea más alta. El 5 es B, el 10 es X, el 100 es C, hasta llegar al símbolo del millón. Pero solo se trata de un sistema para contar. Está bien para las inscripciones en las tumbas, pero no es apropiado para las complicaciones de la matemática teórica. Tratemos de escribir 1000 millones. En nuestros números modernos tardé como 8 segundos. Ya lo intenté. En números romanos tardé como 16 minutos. No nos sorprende que los romanos no usaran sus números para calcular. El cálculo debía hacerse en una tabla de contar, una versión antigua del ábaco. Los números solo se usaban para registrar los resultados finales. Quizás no sea coincidencia que hoy, a diferencia de los griegos, hoy no recordemos a un solo matemático romano. Al expandirse el poderío romano, también lo hizo su sistema numeral. En los próximos 500 años, toda Europa, desde España hasta Turquía, caería bajo control romano. Incluso luego de caer su imperio, su sistema numeral sobrevivió. Pero aunque el sistema numeral parecía ser indestructible, no lo era. Su némesis llegó del este, de India para ser precisos, en el año 500 de nuestra era. Años más, años menos. El 1 tenía un primo hindú que vivió por algún tiempo envuelto en una atmósfera bastante exótica. El iluminado.
Los hindúes parecían estar menos preocupados por su organización militar que por renunciar al mundo y hallar la iluminación. Pero el nirvana no queda a la vuelta de la esquina. Para alcanzarlo se requiere de un viaje muy largo que toma muchísimo tiempo. Para cumplir con esto, los hindúes dieron con unos números estupendamente grandes. Por ejemplo, está el Raju. Un Raju es la distancia que recorrería Dios en 6 meses. Si viajara 1.000.000 de kilómetros, cada vez que pestañara. También está el palya. Un palya es el tiempo que tarda en apilar un cubo de lana de 10 kilómetros de alto si ponemos un hilo por cada siglo. Este lo puse hace poco. Pues estos eran los números que lo harían sentir a uno muy pequeño de no tener una pequeña ayuda de los amigos. A diferencia de los romanos, los hindúes desarrollaron un sistema para manejar los grandes números. Desarrollaron un símbolo distinto correspondiente del 1 al 9. 1, 2, 3. Si lo haces rápido, obtienes los números arábigos. No son arábigos, son hindúes. Los utilizamos desde el 500 después de Cristo. Tienen razón, ¿saben? Los números que usamos hoy se llaman arábigos, pero en realidad nacieron en India hacia el 500 antes de Cristo. Pero hace unos 1500 años, o quizás un poco más, si vuelven a ver este programa después, a alguien se le ocurrió una estupenda, increíble y extraordinaria idea. La mayor revolución en los números desde que los sumerios inventaron la matemática. Una creación que cambiaría al mundo. Inventaron un número completamente nuevo. Y ese número está aquí, dentro de este pequeño templo de 11.000 años de antigüedad, localizado en Wailor, al norte de India. Luego de un viaje de como 1.000 kilómetros, al fin voy a verlo. Nick, está cerrado. Por lo pronto, esperamos. Y mientras esperamos, me pregunto por qué no inventaron antes este nuevo número. Es un número muy sencillo, que se dice en solo un momento y se dice en menos de un segundo. Ya llegó. Pero una vez inventado, cambió la vida del uno, así como también la vida de todo el mundo. Pues aquí estamos, el primer ejemplo indiscutible del gran invento hindú. El nuevo número, el santo grial de los números. El 0. Por primera vez en la historia humana, habían convertido la nada en un número. La inscripción habla de un jardín que fue plantado para suministrar flores para el templo. Para asegurar que hubiera suficientes flores, el jardín debía medir 187 por 270 astas, unas 8 hectáreas. Bien, mientras los romanos usaban los números para registrar sus conquistas y contar cadáveres, esta gente los usaba para asegurarse de que tuvieran suficientes flores. Muchos se preguntarán por qué tanto alboroto. Es decir, ¿cuál es la maravilla de inventar un símbolo que no significa nada? Es decir, si alguien me preguntara qué tengo en la mano, solo le diría que no tengo nada en la mano. No necesito un 0 para responder eso. Pues un 0 por sí solo no significaría nada, evidentemente. Pero si combinamos el 0 con el 1, suceden cosas mágicas. Y cuando se les une el resto de la tropa, los resultados son espectaculares. Con solo 10 dígitos, los hindúes podían dar con números infinitamente grandes.
E infinitamente pequeños también. Los romanos no podían hacer eso. El 1 había conseguido al compañero perfecto en el 0, una sociedad que iba a cambiar el mundo. Gracias al resto de los dígitos, la ciencia de la India pudo adelantarse. Por ejemplo, los astrónomos de la India adelantaban por siglos a sus colegas del mundo cristiano. Los científicos hindúes resolvieron que la Tierra se movía sobre su propio eje y que se movía alrededor del Sol, algo que en Europa Copérnico descubrió apenas 1000 años después. Los científicos hindúes también calcularon el diámetro de nuestro planeta con un margen de error menor al 1% de la medida verdadera. Todo esto fue posible gracias al 0, al 1 y al resto de los números que conforman el sistema. Eran una sensación y su fama comenzó a recorrer todo el mundo. Tarde o temprano habría un conflicto con los números romanos. Pero por ahora, el 1, el 0 y el resto de sus amigos lograron cruzar el desierto de Arabia. El 1 va a Occidente. Así se apoderaron de una de las sociedades más sofisticadas de la época, enclavada en lo que es hoy Irak. Bagdad, 762 de nuestra era. Controle la velocidad sin matar a su camello. Cuando el Islam tenía más o menos 100 años de edad, Bagdad era gobernada por el gran califa Al-Mansur. El califa deseaba que su gente viviera según el Corán, por lo que quiso instaurar tribunales y jueces que siguieran la ley del profeta. Bien, la ley del profeta está llena de instrucciones que necesitan muchos cálculos matemáticos que deben ser resueltos de manera precisa. Por ejemplo, a diferencia del cristianismo, el Corán insiste en que las mujeres compartan las herencias. Según el libro, debe haber una parte para el hombre y una parte para la mujer. Y cada parte depende del número de parientes y su relación con el fallecido. Para resolver tal cosa hacían falta fracciones y aproximaciones, pero esta gente contaba con los dedos. No es que no entendieran de aritmética compleja, solo que su sistema numérico no los ayudaba. Pero un día llegó a una de las cortes un embajador de la India, quien debía obsequiarle algún tipo de regalo al gran califa. Pero como Al-Mansur era un hombre inmensamente rico, era difícil saber qué regalarle. Es decir, una camiseta que dijera India, te quiero, no iba a bastar. Sin embargo, el embajador se puso a pensar durante largo tiempo al respecto y decidió ofrecerle al califa uno de los más grandes regalos que se le pudiera imaginar: el regalo de los números. En verdad, no sabemos con seguridad cómo fue que llegó el sistema numeral de la India al mundo islámico. Pero la historia del embajador es mi favorita. Lo que sí sabemos es que los sabios musulmanes quedaron maravillados por el 0, el 1 y el resto del equipo. Y el más famoso de esos sabios era un hombre llamado Al-Khwarizmi. 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 ¿Khwarizmi? Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Así es. Al-Khwarizmi y sus colegas le enseñaron a los recién llegados números una gran cantidad de trucos nuevos. Ecuaciones cuadráticas. Álgebra. El pastel logarítmico cúbico y... Bueno, está bien, esto último lo inventé yo. Pero estas nuevas hazañas numéricas hicieron que las ciencias, como las matemáticas y la astronomía, alcanzaran su máxima expresión en el Medio Oriente. El sistema de la India se convirtió en un gran éxito en el mundo islámico.
Pero al otro lado del Mediterráneo, la Europa cristiana seguía dominada por el inflexible ejército de los números romanos. Además, por ser romanos, no iban a ceder terreno tan fácilmente ante los recién llegados. El choque entre ambos sistemas era inevitable, y a la hora de darse, cambiaría la historia del mundo occidental. El uno se adueña de Europa. El principio del fin de los números romanos comenzó en las costas de África del Norte. Los mercaderes musulmanes no habían tardado en adoptar el sistema del 0, 1 y compañía para sus transacciones. Para finales del siglo XII, los numerales hindúes eran de uso común. Fue en el boyante puerto de Béjaia que el hijo de un diplomático italiano de misión en Argelia vio por primera vez la maravilla de aquellos números. Cuando conocí el arte de los 9 símbolos de la India, me sentí complacido más que nada por el hecho de conocer su arte. Así logré entenderlo. Aquel joven, conocido como Leonardo Fibonacci, quedó tan maravillado por los números hindúes que cuando volvió a casa decidió llevárselos con él. En 1202 escribió su famoso libro de cálculo llamado precisamente así, el libro del cálculo. Fibonacci es considerado uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos, y su libro fue en su época una introducción al sistema numeral hindú. Pero Fibonacci no fue un teórico aislado de su entorno. Parte de su libro de cálculos estaba destinado específicamente a los mercaderes, a mostrarles cómo valerse de los números hindúes, por ejemplo, para calcular beneficios. No era exactamente una teoría avanzada, pero en una época en la que el capitalismo comenzaba a darse a conocer en Europa, el libro de Fibonacci era de lectura obligada. Por desgracia, la gente siguió sintiéndose cómoda con el antiguo sistema numeral. Después de todo, llevaban casi 1000 años contando con ellos. Los viejos números romanos no iban a hacerle la vida fácil a los recién llegados de la India. Tampoco era una cuestión de tradición. El mercader promedio tenía buenas razones para quedarse con el viejo sistema. Por ejemplo, muchas ciudades italianas tenían su propia moneda en el medioevo. Cada vez que tuviera que ir a una ciudad nueva o a un nuevo plató con distintos extras y con distinta ropa, tendría que visitar al cambiador de dinero o a la banca, como se le llamaba. Una banca era una mesa para contar, provista de un ábaco con números y no con cuentas. Los que manejaban estas bancas o banqueros debían jurar que no iban a engañar a sus clientes. Imagínense si un juez se entera de que me engañó, vendrá a romperle la banca. Su banca quedaría rupta, es decir, rota, por lo que terminaría en bancarrupta, frase que origina la palabra bancarrota. Hola, ¿cuánto me da por esto? No estoy seguro. Está contando y se asegura de usar numerales que los dos conozcamos. Números romanos, por supuesto. Además está usando su ábaco. Al menos veo lo que está haciendo. ¿Tanto me queda? Bueno, muy bien, muchas gracias. Un placer negociar con usted. Pero si voy con uno de esos sujetos astutos que usan los nuevos y confusos números de la India. Hola, ¿cuánto me da por esto? ¿Lo ven? Aquí está el problema. Como buen medieval, no tengo idea de lo que escribe. Con razón, la gente sospechaba. Si mi banco para mis cuentas en chino, hasta yo sospecharía. Gracias. No tengo idea de cómo calculaste esto, pero gracias de todas formas. La desconfianza era inobjetable. En 1229, la ciudad de Florencia llegó al punto de prohibir que los mercaderes usaran los nuevos números en sus cuentas. Debían usar números romanos.
pero ningún número despertaba más sospecha que el socio del 1, el 0. Un escritor expresó que el 0 era un signo que creaba confusión y dificultades. Al 0 se le llamaba cifra, y se le trató con tal nivel de sospecha que esa palabra devino en la denominación de código secreto o cifrado. De todas formas, los días del viejo sistema estaban contados, y supongo que la culpa la tiene la codicia humana. Los tradicionalistas que se aferraban al ábaco y a los números romanos nunca debieron calcular los intereses sobre los préstamos, porque para la Iglesia Católica era pecado cobrar intereses por un préstamo, el pecado de la usura. Con la Reforma Protestante, las iglesias suavizaron su posición ante los negocios. La resistencia cristiana al capitalismo de repente desapareció. Bien, en este nuevo ambiente de préstamos de dinero y cobro de intereses, ¿qué era más conveniente? ¿Los números de la India o el ábaco? Vamos a averiguar. A mi derecha, un matemático de primera clase. A mi izquierda, una experta en ábacos de primera clase. Supongan que le presto $10 a alguien al 0,50% mensual. ¿Cuánto me deberá a final de año? Bien, en sus marcas, listos, ¡fuera! Kimi es experta en ábacos desde que tenía 15 años. Está utilizando un modelo muy moderno, pero tal como se hacía en el siglo XVI, lo que hace es redondear las cifras mientras hace el cálculo. Espero que pueda llegar en primer lugar. Marcus se vale de lápiz y papel, por lo que logra desarrollar un increíble cálculo de 12 decimales. Vive al norte de Londres con su hermosa esposa Shani y sus 3 encantadores hijos. No es muy grande, pero es muy listo. Kimi tiene la respuesta. Kimi, ¿cuánto te dio? $10.60. $10.60. El interés compuesto luego de un año es de $10.60. El ábaco dio con la respuesta antes que el matemático. No quiero poner en entredicho a nadie, pero la respuesta es errada. A mí me dio $10 con 61,6777664035, para ser precisos. Tomé en cuenta la sutileza del interés compuesto, que va sumando un poco más cada vez. Por eso tengo el 1,67 adicional. Para los empresarios medievales, allí estaba la diferencia entre ganarse la vida y quebrar. Quizás es por eso que el que usa un ábaco se ve tan descuidado. Mientras el capitalismo ganó respeto, el cálculo de intereses e intereses compuestos era de rigor para cualquier empresario que se preciara de ello. Por hacer eso, inclusive con un ábaco, el viejo sistema romano no podía con el sistema numeral de la India. Siglos después de que Fibonacci los trajera a Europa, los números de la India al fin pudieron ganar la guerra contra los viejos romanos. Eran rápidos y versátiles, además de que hacían mejor equipo con el 0 y el 1 a la cabeza. Al final, los números romanos cayeron con un soplido. El viejo sistema numeral había caído en bancarrota. Pero el 1 y el 0 tenían otros planes para el futuro. Y no incluían a los otros números. El 1 y el 0 se independizan. Mientras tanto, el grupo completo de números tomó al mundo occidental por asalto. Con ellos, a los navegantes europeos se les hizo más fácil calcular la latitud, y por eso se atrevieron a cruzar el gran océano sin ver la tierra a la que iban a llegar. Así fue que llegaron a América. Los nuevos números se convirtieron en el vocabulario de la banca moderna que conocemos. Pero había demasiado margen para un viejo problema: el error humano. Cristóbal Colón creyó haber llegado a Japón cuando en verdad llegó a las Indias Occidentales, al otro lado del mundo. Había cometido un error, como todos los humanos, cosa que un hombre se decidió a remediar. Todo sucedió en el 1600... No sé para qué me molesto.
Gottfried Wilhelm Leibniz fue uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, tanto que se decidió a liberar a la humanidad de la maldición del error humano. Al tratar de hacer esto, Leibniz inventó algo que aún afecta nuestra vida cotidiana. Es más, es un invento que le daría a nuestro amigo, el Uno, la oportunidad de dominar el mundo. Leibniz estaba convencido de que podía erradicar el error humano con una máquina calculadora mecánica. Es más, la construyó, y en ella usó todos los números, del 0 al 9. Fue allí cuando tuvo una mejor idea, una idea inspirada por su filosofía. Si bien es cierto que los espacios vacíos y los bosques abismales le pertenecen al cero, también es cierto que el Espíritu de Dios y de la luz le pertenecen al poderoso Uno. En otras palabras, para parafrasear a Leibniz de manera muy libre, el universo se parece mucho al queso suizo, cosa que algunos sospechamos desde hace años. Los hoyos son tan importantes como el queso mismo. Así que para construir al mundo hace falta un todo que correspondería al número 1, y también una nada, y es allí donde el 0 se destaca. Leibniz estaba convencido de que el 0 y el 1 eran los únicos números que el mundo necesitaba. Con esos dos números, en su opinión, podía alcanzar cualquier sueño matemático. Y lo que es más, eliminar el error humano. Por eso se deshizo de los otros números y desarrolló un sistema que constaba solo de unos y ceros, y lo llamó el sistema binario. Esperen, ¿cómo se pueden expresar todos los números solo mediante unos y ceros? Creo que es hora de que hable con alguien que sepa sobre estas cosas. Marcus, necesito entender el sistema binario. ¿Binario? Voy a expresar un número en binario. Bien. Aquí está el número 9 en código binario. ¿Solo se usan unos y ceros para escribir cualquier número? Solo ceros y unos. Así es 9 en binario. Me parece que dice 1001. Porque estás obsesionado con tus 10 dedos y te gusta contar en decenas. No La estoy primera obsesionado. columna dice la cantidad de unidades, la segunda la cantidad de decenas, la tercera cuántos cientos y la cuarta cuántos miles hay. Pero en binario las cosas son muy distintas. En binario lo que las columnas miden es la cantidad de unos, de dos, de cuatros, de ochos. Aquí tenemos un huevo. Solo podemos representar cantidades mediante unos y ceros. Claro. Bien, solo podemos poner un huevo o quitarlo. Un huevo es un 1. Un huevo representa el 1. Te mostraré un 9 en binario. Ocupo el 8. Tengo un huevo en la cuarta columna. Es un 1. Sí, no ocupo la cuarta columna correspondiente al 8. Como 8 más 1 es 9, necesito 1 en la primera columna. Así en binario el número 9 es 1 en la casilla del 8. Nada en la del 4, nada en la del 2 y 1 en la del 1. Increíble. ¿Pero qué hay de los demás números? Pues, después de 3 cortas horas de lección, comencé a entender que era totalmente posible representar cualquier número valiéndose solo de los unos y los ceros. Es más, también quedé convencido de que no hace falta hacer esto con huevos. Es un sistema mecánico. Es muy mecánico el proceso de unos y ceros. Por eso es perfecto para una máquina. A la máquina no le importa cuán grande sea un número. Puede manejar una cifra alta, mientras que nosotros no somos buenos en eso. Lo que le interesa a la máquina es agregar números de manera efectiva. Por eso el sistema binario es perfecto para las máquinas. Leibniz diseñó una máquina binaria. Solo que la suya usaba canicas de metal y ranuras en vez de huevos y tazas. Desde ahora los errores parecían ser cosas del pasado. La era digital se alistaba para apoderarse del mundo. Por desgracia, nunca la construyó. El 1 y el 0 tendrían que esperar 265 años más
para hacerse notar una vez más. Norte de Inglaterra, 1944. Conozcan a Colossus, la primera computadora binaria del mundo. El sueño de Leibniz convertido en realidad. Pero en vez de constar de canicas y ranuras, Colossus es electrónica. En ella, el 1 y el 0, el todo y la nada, viven al fin en su elemento en forma de corriente electrónica, encendida y apagada. Colossus fue creada durante la Segunda Guerra Mundial e instalada en la sede de la inteligencia británica en Bletchley Park. Consta de 12.000 perillas, kilómetros de cables y cientos de componentes mecánicos. Pero al igual que las computadoras avanzadas de hoy, el corazón de esta máquina es el 1 y el 0. En su forma electrónica binaria, el 1 y el 0 realizan millones de cálculos rápidos, tanto como para descifrar códigos enemigos antes de que los alemanes pudieran sacarle punta a sus lápices. Gracias a Colossus, los aliados conocían el contenido de los mensajes alemanes antes que el propio Hitler. Quizás esta extraordinaria máquina ayudó a cortar la guerra en un par de años. Pero la tecnología que se inició aquí en Bletchley cambió nuestro mundo para siempre. ¿Recuerdan la razón para usar y entender los números? ¿Para hacer cálculos astrológicos? ¿Para medir y construir? ¿O solo para dividir la división de la propiedad privada? Las computadoras lo hacen. La resolución de porcentajes, el cambio de moneda, los intereses compuestos, todos estos cálculos preocuparon y a veces superaron las grandes mentes de la antigüedad. Todo eso lo hacen las computadoras. De resto, podemos ser ignorantes felices, sin saber siquiera si la respuesta es correcta o no. Esto tiene que ser algo bueno, ¿no? Terry. ¿A dónde vas, Terry? No me dejes solo, Terry. No, Terry. ¡Terry! En la era de las computadoras, todo nuestro mundo se mantiene en una corriente de unos y ceros. Desde nuestras cuentas bancarias y registros médicos hasta el código de barras de la comida de mi gato. El resto de los números pueden considerarse relegados a la papelera de la historia. Unos y ceros son todo lo que necesitamos. El viejo y habilidoso dúo ha triunfado sobre todos. Ojalá que podamos controlar a esos chicos. Creo que estuvimos bien. Estuvimos muy bien, ¿no creen? Yo prefiero trabajar con Michael Palin.